Bueno, seguimos con la guía. Vamos con el problema 12 de la página 19, que nos presenta un árbol para tomar una decisión acerca de qué modo cromatográfico utilizar. Fíjense que el problema 12 dice: el modo cromatográfico puede ser elegido en función de la naturaleza de la muestra aplicando los criterios del siguiente árbol de decisiones. Un árbol de decisiones es un flujograma que tiene un conjunto de criterios como para que nosotros podamos decidir cuál de los 4 modos cromatográficos vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos plantea ese flujograma, ¿no? Dada una determinada muestra, la primera decisión que tenemos que tomar es acerca de su peso molecular. Vamos a tomar un valor aproximado, ¿sí? Lo que nos dice es que su masa relativa tiene más o menos de 2000 UMAS, ¿sí? Si tiene menos de 2000 UMAS, pasa una cosa; si tiene más de 2000 UMAS, pasa otra. Por supuesto, si tiene más de 2000 UMAS, lo que va a ir es a filtración por tamaño. Por supuesto, es un límite aproximado, ¿sí? 2000 UMAS, si tiene 1999, no quiere decir que no se va a resolver por filtración por tamaño. Es un número indicativo. Es muy raro que una molécula orgánica de aplicaciones, parte de las aplicaciones tecnológicas como los productos fitosanitarios, los fármacos, los pigmentos, la tintura, tenga más de 2000 UMAS de masa relativa. En general, si algo suele tener más de 2000 UMAS, suele ser un candidato para hacer polímeros, sea natural o sintético. Vamos al caso más sencillo. Tiene más de 2000 UMAS. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntan: ¿es soluble en solventes orgánicos? Este sería el caso de que queremos determinar el grado de polimerización del polietileno. Si es soluble en solventes orgánicos, ¿habrá algún solvente orgánico que me disuelva el polietileno? Entonces, ahí la estrategia, el modo cromatográfico que tengo que seguir es permeación sobre geles. ¿Es soluble en agua? ¿Qué polímero sería soluble en agua? ARN, ADN, un péptido, una proteína hidrosoluble. Si es soluble en agua, filtración sobre geles. Pero ¿qué pasa si ese polímero, que es polar porque es soluble en agua, a su vez tuviera un determinado estado de carga? Por ejemplo, el ARN, dependiendo del largo de la cadena del ARN, existirá una determinada cantidad de fosfatos internucleotídicos, son los fosfatos que unen los oxidrilos de los nucleósidos de las posiciones 5' y 3', y cada uno de esos fosfatos tiene una carga negativa. Por lo tanto, a pH fisiológicos, y en particular a cualquier pH por encima de 3, el ARN está como una cadena polianiónica. Entonces existe como una cadena polianiónica otro modo cromatográfico que puedo utilizar para resolver esa muestra, es precisamente también intercambio iónico. Y hay una última alternativa que la voy a dejar para discutir más adelante, que se llama compensación iónica en modo fase reversa, ¿sí? Esto tiene que ver con un truco que vamos a usar para agregar cationes, sobre todo lipofílicos, a compuestos iónicos. Por eso déjenlo de momento de lado. ¿Qué pasa si mi analito tiene un peso molecular de menos de 2000 UMAS? Entonces, el árbol de decisión me dice: ¿es soluble en solventes orgánicos? ¿Cómo qué? Como hexano. Si es soluble en hexano, las posibilidades son absorción o fase ligada en modo fase normal. Como les decía antes, absorción es muy raro que hoy usen. Quieren conseguir una columna de sílica pura para HPLC, es muy raro. Entonces, la recomendación sería reparto fase normal. ¿Es soluble en metanol, acetonitrilo, metanol agua o acetonitrilo agua? Modo reparto fase reversa, ¿sí? Esto sí es soluble en solventes orgánicos. Si es soluble en agua, pero no iónico, ¿cuál podría ser un ejemplo? Un hidrato de carbono, la fructosa,
¿sí? Fase ligada en modo fase reversa, y veo qué pasa. Y si es un compuesto iónico, que podría ser el ácido benzensulfónico, fase ligada con control de ionización en modo fase reversa, esto es lo que les decía antes que vamos a dejar un poquito para adelante, o intercambio iónico directamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a intentar resolver, a proponer un modo cromatográfico para cada uno de los casos que nos plantean abajo. En el caso A dice, tengo una mezcla de proteínas de pesos moleculares, 40.054, 57.007 y 120.569 UMAS. O sea, todos los casos tengo analitos de alto peso molecular por encima de 2.000 UMAS, con lo cual estoy en este caso, en el caso de abajo, y fíjense, si tengo esas proteínas, puedo asumir la hipótesis de que son solubles en agua. Eso no es exactamente cierto para todas las proteínas. Deberían aclararme si son proteínas hidrosolubles. Hay algunas proteínas que no lo son. Asumamos que esas proteínas son hidrosolubles. Si eso es así, las dos alternativas más comunes para poder resolverlo son, ¿sí?, más de 2.000 UMAS. Voy acá. Soluble en agua. Filtración sobre geles o intercambio iónico. Sería la respuesta más común. Si decido utilizar filtración sobre geles, tengo que encontrar una columna que me permita diferenciar proteínas que difieren nada más que en 17.000 UMAS. Eso no va a ser muy sencillo. Las columnas de filtración sobre geles permiten diferenciar moléculas que tienen diferencias de tamaño mucho más grandes, ¿sí? 100.000 de 200.000, 200.000 de 500.000, pero 40.000 de 57.000 tengo que tener mucha suerte. Con lo cual, yo diría a priori que tal vez intercambio iónico, si estas proteínas tuvieran estados de carga diferentes, sería una opción más razonable. En el segundo caso tengo ATP, ADP, AMEP y adenosina. ¿Qué es ATP, ADP, AMEP y adenosina? Adenosina es un nucleósido, busquen la estructura, fíjense que tiene una base purínica unida a un esqueleto de ribosa, es uno de los componentes del ARN. Cuando tengo solamente la estructura del nucleósido, me refiero a una molécula orgánica donde, en este caso en particular, esta base adenina, que es una purina, está unida directamente al carbono 1 de la ribosa, ¿sí? Tengo una molécula que tiene un montón de oxidrilos y una base plana, aromática. Eso es un nucleósido. Cuando empiezan a aparecer en la estructura del nucleósido sobre el oxidrilo primario, que se llama oxidrilo 5', grupos fosfatos, el término nucleósido cambia por nucleótido. Lo van a ver después con Diana en Química de la Vida. El nucleótido, entonces, es un nucleósido que sobre el oxidrilo primario empieza a tener fosfatos. Si tiene un único fosfato, se llama, en este caso en particular, adenosin monofosfato o AMEP. Si tiene dos fosfatos, se llama adenosin bifosfato o ADP, y si tiene tres fosfatos, se llama adenosin trifosfato o ATP. La ATP es la nafta, es el combustible que utilizamos para todos los procesos biológicos de nuestras células. Nuestras células almacenan energía bajo la forma de energía química, formando estas uniones oxígeno-fósforo, y cuando la necesitan, la hidrolizan, y esa hidrólisis genera un delta G enorme que se utiliza para remontar un montón de procesos naturalmente irreversibles. ¿Cuál es la diferencia entre adenosina, AMEP, ADP y ATP? El estado de carga. La adenosina es neutra, el AMEP tiene al menos una carga negativa, depende del
el pH al cual estemos, el ADP tiene al -2, el ATP tiene al -3, y entonces, si tienen un estado de carga distinto, ¿cómo podré separarlos? Y, por ejemplo, por intercambio iónico. Por ahí tengo compuestos que son ionizables. A pH por encima de 3, a MEP, ADP y ATP van a estar ionizados. Entonces, seguramente el mejor método para separarlos, aunque son pequeños, es intercambio iónico. De hecho, si seguía el árbol de decisiones, fíjense que entro por las moléculas que tienen menos de 2000 UMAS de peso molecular, y después me voy al caso de solubles en agua. Y en solubles en agua tengo dos opciones. Fase ligada usando control de ionización o intercambio iónico. En este caso usamos intercambio iónico. ¿Qué es esto de fase ligada usando control de ionización? Si no tengo una columna de intercambio iónico, puedo hacer un truco. Y el truco es que al transformar algo iónico en algo un poco menos iónico, para transformar algo iónico en algo un poco menos iónico, agrego en la fase acuosa de mi fase móvil, en este caso en particular, una sal de amonio cuaternaria. Por ejemplo, agrego cloruro de tetrabutilamonio. ¿Sí? Tetrabutilamonio, ¿se acuerdan? Es una sal de amonio cuaternaria. Es un catión orgánico, es un ion molecular. Son 4 cadenas de C4, 4 butilos unido a un nitrógeno que tiene una carga positiva neta. Ese tetrabutilamonio, ¿qué va a hacer? Va a ir a neutralizar la carga negativa de los fosfatos. Pero el tetrabutilamonio y los fosfatos forman lo que se llama un par iónico cerrado. ¿Qué es un par iónico cerrado? Un par iónico que tiene poca tendencia a disociarse en agua. Entonces, ¿eso qué hace? Me baja mucho el carácter iónico del compuesto. Estoy agregando algo más lipofílico, como el tetrabutilamonio. Fíjense, por cada tetrabutilamonio estoy agregando 16 átomos de carbono, con lo cual puedo utilizar una estrategia que es fase reversa. Entonces, si yo tengo un compuesto iónico y no tengo una molécula de intercambio iónico, ¿qué puedo usar? El truco de agregar una sal de amonio cuaternaria para los compuestos aniónicos, que precisamente es lo que se llama fase ligada usando control de ionización en modo fase reversa. Vamos a volver más adelante sobre algún ejemplo de este caso. Ítem C. El producto de la reacción de polimerización de una pintura látex. Se los adelanté antes. ¿Sí? Tenemos una pintura látex, un polímero sintético no polar. ¿Qué hago? Quiero saber el rango de distribuciones de mi polimerización, si está entre 90.000 y 120.000 UMAS. Entonces, primero, el polímero látex lo tengo que disolver en un solvente orgánico. Y seguro va a tener más de 2.000 UMAS. Entonces, entro por abajo en mi árbol de decisiones y me voy al caso de soluble en solventes orgánicos. Entonces, ahí que me queda permeación sobre gel. No hay alternativa. Y después tengo el último caso. El caso D, ya me estaba tragando un caso. Ácido benzoico, ácido 4-metilbenzoico y ácido 4-clorobenzoico. ¿En qué difieren? ¿Se acuerdan? El ácido benzoico es el ácido carboxílico derivado del benceno. ¿Sí? Lo que varía es la sustitución. En un caso tengo un hidrógeno en para, en el otro tengo un metilo y en el otro tengo un cloro. Tengo moléculas de masas relativas menores a 2000 UMAS que son solubles en mezclas tanto en metanol como en acetonitrilo, como en mezclas metanol-agua o acetonitrilo-agua. Entonces, la modalidad para ese tipo de moléculas orgánicas comunes es modo reparto fase reversa. ¿Qué cuidado tendría que tener en este caso en particular? Son 3 ácidos carboxílicos. Entonces, el cuidado que tengo que tener, y lo vamos a discutir más adelante sobre un ejemplo específico, es que no se me ionicen, que no se me transforme en algo iónico
que me aparezca un equilibrio de distribución de especies, pues se me van a partir los picos, se me van a ensanchar. Entonces, lo recomendable y esto es algo que no me preguntaron en el problema, pero que estoy agregando, es utilizar en este caso un buffer a pH 3. A la fase acuosa le puedo agregar un poquito de ácido fosfórico, de forma tal de estar por debajo del pK sub A de los ácidos carboxílicos que 5. ¿Se acuerdan que les decía que si se acordaban de los valores de pK sub A les iba a salvar la vida muchas veces? Bueno, este es uno de los casos. ¿Sí? El benzoico, sea el que sea, si parametil o el paracloro, va a tener un valor de pK sub A muy cercano a 5. Entonces, ¿qué hago? Bafereo la fase acuosa a pH 3 con fosfórico, fosfato diácido, para asegurarme que los ácidos carboxílicos estén como tales y no como carboxilatos. En el último caso, ahora sí, en el del ítem E, tenemos estas tres moléculas. ¿Sí? Fíjense que las tres difieren en qué. En lo que tengo en esta posición. En un caso tengo un grupo amino. En los otros dos casos tengo un oxidrilo. ¿Estos dos casos en qué difieren? En la posición relativa de ese oxidrilo respecto al resto de la molécula. ¿Se acuerdan que una cuña llena quiere decir está para arriba del plano de la hoja, una cuña rayada está para abajo? Fíjense, estos carbonos son centros estereogénicos. En la nomenclatura vieja decíamos son carbonos quirales. Entonces, si bien yo les había dicho que los isómeros constitucionales perfectamente se podían separar por HPLC, este tipo de estereoisómeros, que son de tipo enantiomérico, no se pueden separar con una columna común de HPLC. Y voy un paso más atrás. ¿Cuál es el modo que utilizaría para separar esto? Estas moléculas son solubles en metanol, en acetonitrilo y en mezclas metanol, agua y acetonitrilo agua, con lo cual voy a utilizar reparto fase reversa. El problema es que podría separar esta de una mezcla de estos dos. ¿Por qué? Porque estos dos son enantiómeros entre sí y con una columna de fase reversa, C8 o C18, no los voy a separar. Ahora la pregunta es, ¿puedo separar estas moléculas de alguna forma? Sí. ¿Cómo? Tengo que comprar una columna especial, una columna para resolver mezclas racémicas o enantiómeros. Esas columnas que tienen adentro una fase estacionaria quiral, que tiene centros estereogénicos. Efectivamente, por HPLC se puede determinar el contenido de un enantiómero sobre el otro. Eso es una aplicación muy común en la industria farmacéutica, donde muchas veces los fármacos tienen que salir con alta pureza enantiomérica. Entonces, una cosa que uno tiene que determinar es cuánto tengo de un enantiómero respecto del otro. ¿Sí? Pero en este caso en particular, si pongo una C8, ¿qué voy a hacer? Separar este de una mezcla de estos dos. Cortamos y seguimos en la próxima página.